Estos son los Oppo Enco Buds 3 Pro, que sí o sí deberías considerar por sus características: excelente bajo, buenos graves, buenos agudos y que también tiene baja latencia para los videojuegos. Muchas gracias a los chicos de Oppo Guatemala por enviármelos y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Bueno, vamos a conocerlo de una vez al grano. Mira cómo son, relativamente son bastante bonitos. Tenemos también aquí un diseño bastante atractivo, elegante. Mira cómo son cómodos en mi mano. También tenemos aquí, por supuesto, que tenemos un pequeño agujero donde nos va a indicar el nivel de batería. Los audífonos son totalmente de almohadilla o de goma. Esto quiere decir que van a tener un sonido ultra potente. Son negro mate, lo que no se ensucian para nada. Le da una estética increíble. Tenemos también, por ejemplo, aquí su entrada USB tipo C para poder cargarlo en cualquier tipo de cargador. Ya empezaron a sonar incluso. Yo ya lo desempaqueté, vamos a conocer un poco sus características. Dice que tiene hasta 54 horas de música continua. ¡Wow! 12.4 milímetros en cuanto a driver. También tenemos un bajo ultra potente, dice Strong Bass. También tenemos tecnología Bluetooth 5.4 para la baja latencia. Y también tenemos Tube Highlight, esto es para economizar batería. Esto es una certificación. ¡Wow! También tenemos IP55 resistente a salpicadoras de agua. Esto quiere decir que puedes ir a hacer ejercicio al gimnasio y no pasa nada, el sudor no le va a afectar. También tenemos aquí una ecualización por parte de Oppo, Enco Master se llama. Y así son. Bueno, vamos a ver qué venía más dentro de la caja. Aquí venían. Y aquí nos vamos a encontrar con su manual de usuario, que donde vas a poder incluso aprender qué podemos hacer, y también unas almohadillas de sobra para poder intercambiarlas si es que no te quedan las que vienen en la caja. Bueno, ¿qué más nos va a ofrecer por aquí? Vamos a retirar esto. Listo, hemos terminado con el unboxing. Ahora sí, vamos a conocer un poco acerca del sonido. El sonido está bastante fuerte, gente, lo suficiente para que te retumben muy bien los oídos. La aplicación se llama Hey Melody, está en Apple Store y también en Play Store. Vamos a poner aquí Hey Melody y listo, la tienes aquí. Cuando lo abras por primera vez, como tienen Fast Pair, se te van a conectar bastante rápido. Vámonos a la aplicación o al apartado de Bluetooth y aquí nos va a dar un códec. En mi caso es AAC y le voy a decir que audífonos. Puede hacer que en tu dispositivo Oppo o cualquier otro tipo de marca no va a decir así. Luego tenemos aquí, por ejemplo, nuestra aplicación y aquí vamos a añadir nuestros audífonos. Ya están conectados y no tenemos, por ejemplo, para poder eliminar el ruido exterior, no tiene eso por el estilo. Yo ya probé otros, creo que por aquí andan. Son los Oppo Enco, lo voy a traer. Listo, regresé, son los Oppo Enco Air 4. Estos sí tienen cancelación de ruido, mientras que estos no. Esto quiere decir que estos son más baratos. También tenemos aquí, por ejemplo, como decía en la caja, ecualizador de sonido. Esto es lo que me encanta, súper bajo, ultra potente, eliminar voces, sonido original y añadir un ecualizador a través de, bueno, es un manualmente. Esto está cool. También tenemos, por ejemplo, modo juego y conexión dual. Puedes agregar otro dispositivo móvil o la computadora. También tenemos aquí actualización de firmware. Actualmente está actualizado, todo está bien, no hay ningún tipo de errores. Y tenemos también aquí controles en cuanto a auricular. Tenemos tocar una vez y el derecho e izquierdo. Podemos decirle que tocar dos veces, pista siguiente. El derecho, pista siguiente. También lo mismo tiene, pero puedes tú modificar. Por ejemplo, toque largo, bajar volumen y subir volumen. O sea, está bien por acá. Si nos vamos al apartado de música, aquí vamos a probar si funcionan los toques. Está sonando las canciones, esto quiere decir que no tienen sensor de proximidad. Mira, está cambiando, está fácil para poder cambiarlo. Ay, ya casi botaba uno. Son cómodos en el oído, ahí está cambiando también. Si mantenemos pulsando, ¿qué va a hacer la acción? Incluso podemos está subiendo el volumen. Y aquí debería bajar volumen. Sí, está bajando el volumen, está bien, gente. Y también podemos incluso hacer el llamado del asistente
de voz, en mi caso Google, Gemini, y en tu caso sería Siri. También podemos ponerlo en modo juego. Ahora vamos al apartado de modo juego. Cuando lo ponemos en modo juego se siente el cambio, ¿sí? Se siente el cambio cuando hacemos al modo juego. Vamos a probarlo juntos. Para eso vamos a tener la aplicación de esta que se llama Call of Duty Mobile. Con la ayuda de otro micrófono vamos a testearlo. Lo vamos a poner a grabar. Y listo, ya está grabando. Y vamos a ver si puede hacer un muestreo bastante bueno. Adelantando de una vez, he estado probando justamente en este 2026 varios audífonos y resulta que sí, en la mayoría, sí, en mi caso, este sí hubo compatibilidad con Call of Duty, Free Fire, PUBG Mobile, Fortnite. Estaba haciendo un test de rendimiento y los estaba probando todos en conjunto para darte mi test veredicto. Sí funciona, gente. Free Fire como cosa rara, ahora sí funciona. Eso me sorprende. Ya está iniciando Call of Duty Mobile. O sea que si los compras, vamos a ver en Free Fire a ver si funciona. Vamos a probar ahorita una mini prueba para que no se alargue tanto el tiempo y escuchemos qué tal el sonido. Vamos a ver si está sincronizado. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a subir todo el volumen. Ah, mis oídos. Vamos a ver aquí. ¿Listo? Ya tengo aquí capturado el orden. ¡Ay! ¡Ay, por fin me aniquilaron! Está bien, gente. Vamos aquí a aniquilar a todos. A todos los voy a aniquilar. Bueno, casi. Aquí en 52 metros van a estar todos. Listo, ya lo tengo. Uy. Uy. Ay, madre. Listo. Tiramos la chismosa. Listo. Qué buenísima onda. ¡Qué la madre, pobrecito! ¿Ya lo capturaron? Bueno, vamos a verlos. Uy. Ja. Buenísimo. Buenísimos audífonos. Qué sonido tan tremendo. Y para finalizar vamos con Free Fire. Es un juego que también es demandante, no para el procesador de este dispositivo móvil que estoy probándolo, sino que para la compatibilidad, a ver si tiene, por ejemplo, la baja latencia. Es que ahora en estos días he probado audífonos gaming y los que no son gaming ahora tienen compatibilidad con el Free Fire. Qué curioso. Vamos a ir a ver el Free Fire. Aquí lo tengo de una vez. Vámonos a Free Fire, a una batallita, por ejemplo, en Lobo Solitario para que dé efectos. Y vamos ya con las conclusiones. Vamos a ver aquí. Vamos al Lobo Solitario y justamente iniciamos.
Ay, mis oídos. Listo, vamos a escoger con escopeta. ¡Ja! Sonidón tremendo, muchachos. Si hay compatibilidad, mira, está bien. Buena compatibilidad tienen. ¡Wow! Increíble. Véngase acá, para capito. Véngase para acá. Acércate, viejo. Le dolió, gente, le dolió. Ay, mi gordo. Véngase para acá, viejo. Véngase para acá, muñeco. Pobrecita. Ay, esa escopeta es para mí. Oh, acércate, viejo. Amigo. Listo, mi gente, hasta aquí hemos llegado. No olvides suscribirte, darle un poderoso like. Definitivamente los bajos son tremendos. Aprobado por Eufrasio López 502. Lo único que no tiene es, por ejemplo, la cancelación de ruido y que podamos escuchar ruido exterior. Es lo único, pero de acuerdo a su precio, pues eso es lo que estamos pagando. Felicitaciones, Oppo. Bien hecho. Nos vemos viendo en el próximo video. Si fue así de tu agrado, por favor, considera suscribirte. Nos divertimos, ¿verdad? No hagan esto en casa.